En los días en que Isaac, el hijo de la promesa, había crecido y tomado por esposa a Rebeca, comenzó una historia que marcaría el destino de dos naciones. Rebeca, al igual que Sara antes que ella, enfrentó la agonía de la esterilidad. Isaac oró fervientemente por su esposa y Dios escuchó su súplica. Rebeca concibió, pero desde el principio su embarazo fue diferente. Dentro de su vientre, dos niños luchaban entre sí, como si ya supieran que sus destinos estarían entrelazados en un conflicto que trascendería generaciones. Rebeca, preocupada por la intensidad de lo que sentía, buscó respuestas. Y la respuesta llegó en forma de una revelación divina. Dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas palabras, cargadas de significado, serían el preludio de una historia llena de rivalidad, engaños y, finalmente, redención. Cuando llegó el momento del parto, el primero en nacer fue un niño pelirrojo y robusto, cubierto de vello. Lo llamaron Esaú, que significa velludo. Inmediatamente después nació su hermano, agarrado firmemente al talón de Esaú. A este segundo niño lo llamaron Jacob, que significa el que suplanta o el que agarra el talón. Desde el mismo momento de su nacimiento, sus nombres parecían predecir el curso de sus vidas. Esaú creció siendo un hombre del campo, un cazador hábil y audaz, amante de los espacios abiertos y la vida al aire libre. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo que prefería la comodidad de las tiendas y la compañía de su familia. Isaac, su padre, sentía un profundo cariño por Esaú, pues admiraba su destreza como cazador y disfrutaba de los sabrosos guisos que preparaba con las presas que traía. Rebeca, por su parte, sentía un afecto especial por Jacob, quizás recordando las palabras que había escuchado antes de su nacimiento. Pero esta división de afectos no era más que el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba los lazos familiares y la fidelidad a las promesas divinas. La historia de Jacob y Esaú es una historia de contrastes, entre el primogénito y el menor, entre la fuerza bruta y la astucia, entre la bendición y la pérdida. Y en medio de todo esto se encuentra la mano de un Dios que, a pesar de las fallas humanas, sigue tejiendo su plan perfecto. Con el paso de los años, las diferencias entre Jacob y Esaú se hicieron más evidentes. Esaú, el primogénito, heredero natural de las bendiciones y privilegios de su padre, vivía con un espíritu impulsivo y apasionado. Un día, tras regresar exhausto de una larga jornada de caza, se encontró con Jacob, quien había preparado un guiso de lentejas. El aroma del alimento caliente llenó el aire, y Esaú, débil por el hambre, pidió a su hermano que le diera de comer. Jacob, astuto y calculador, vio una oportunidad. No le ofreció el alimento por simple bondad, sino que propuso un intercambio, un plato de lentejas a cambio de la primogenitura. Para Esaú, aquel momento de necesidad física nubló su juicio. Despreciando el valor de su herencia como hijo mayor, aceptó el trato sin pensarlo dos veces. Con un juramento apresurado, vendió sus derechos de primogenitura por un plato de comida. Así, el hombre que había nacido primero cedió voluntariamente lo que le pertenecía por naturaleza, mientras que Jacob, el suplantador, comenzaba a revelar el carácter que su nombre sugería. Pero este episodio no era más que el principio. Años después, cuando Isaac envejeció y su vista se debilitó hasta casi quedar ciego, decidió que era el momento de bendecir a su hijo mayor. Llamó a Esaú y le pidió que saliera a cazar para prepararle un guiso, como solía hacerlo, y así recibir la bendición con el corazón alegre. Esaú, emocionado, partió de inmediato. Sin embargo, Rebeca, quien había escuchado la conversación, actuó rápidamente.
Recordando la profecía que había recibido antes del nacimiento de sus hijos, urdió un plan para que Jacob, su favorito, recibiera la bendición en lugar de Esaú. Con ingenio y determinación, Rebeca vistió a Jacob con las ropas de Esaú, cubrió sus brazos y cuello con pieles de cabrito para imitar la textura velluda de su hermano, y le entregó un guiso preparado por ella misma. Jacob, aunque temeroso de ser descubierto, obedeció a su madre. Se acercó a su padre y con voz titubeante afirmó ser Esaú. Isaac, desconcertado por la voz que le parecía extraña, pidió tocar a su hijo. Al sentir las pieles de cabrito, creyó que era Esaú y procedió a bendecirlo. La bendición fue poderosa e irrevocable. Palabras que hablaban de prosperidad, dominio sobre sus hermanos y la continuidad del pacto divino. Pero cuando Esaú regresó de la casa y se presentó ante su padre con un guiso preparado por sus propias manos, la verdad salió a la luz. Isaac, temblando al comprender lo ocurrido, confirmó que Jacob había recibido la bendición mediante engaño. Esaú, consumido por la rabia y el dolor, lloró amargamente y juró vengarse de su hermano después de la muerte de su padre. Rebeca, al enterarse de las intenciones de Esaú, convenció a Jacob de huir a la tierra de su hermano Labán, en Harán, con el pretexto de encontrar una esposa entre su propia familia. Así, Jacob partió en secreto, llevando consigo poco más que un bastón y la carga de sus acciones. Pero Dios, en su providencia, no lo abandonaría. Durante su viaje, en un lugar solitario, Jacob se detuvo a descansar. Tomó una piedra como almohada y se durmió bajo el cielo estrellado. Fue entonces cuando tuvo un sueño que cambiaría su perspectiva para siempre. Vio una escalera que se elevaba desde la tierra hasta el cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto, Dios mismo se dirigió a él, renovando las promesas hechas a Abraham e Isaac. La tierra donde yacía sería para sus descendientes, y todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de su linaje. Al despertar, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como un pilar y la ungió con aceite, llamando a aquel lugar Betel, casa de Dios. Juró que, si Dios lo protegía en su camino y lo llevaba de vuelta a su tierra, él sería su Dios. Mientras tanto, Esaú, al ver que su padre desaprobaba que sus esposas cananeas causaran aflicción en la familia, tomó una decisión que quizás buscaba ganar algo de favor. Se casó con una hija de Ismael, el medio hermano de Isaac, uniendo así su linaje al de aquel que había sido apartado de la promesa. Pero este matrimonio, lejos de resolver las tensiones, solo profundizó la brecha entre los dos hermanos. Tras su experiencia en Betel, Jacob siguió su camino hacia el norte, hacia la tierra de los arameos, donde vivía Labán, su tío. El viaje fue largo y agotador, pero finalmente llegó a un pozo en las afueras de Harán. Allí, entre pastores que esperaban para dar de beber a sus rebaños, conoció a Raquel, hija de Labán, quien llegaba con las ovejas de su padre. Jacob, con una fuerza renovada, removió la pesada piedra que cubría el pozo y ayudó a dar agua a los animales de Raquel. En ese instante, su corazón se conmovió ante la belleza y la gracia de su prima, y supo que había encontrado a alguien especial. Raquel corrió a avisar a su padre, y Labán, al escuchar que el hijo de Rebeca había llegado, salió a recibirlo con abrazos y lágrimas. Jacob se quedó a vivir con ellos, y tras un mes de trabajo, Labán le preguntó qué quería como salario. Jacob, aún enamorado de Raquel, propuso trabajar 7 años a cambio de su mano. Labán aceptó, y para Jacob, esos 7 años parecieron pocos, pues su amor por Raquel lo sostenía. Sin embargo, cuando llegó el momento del matrimonio, Labán urdió un engaño. En la oscuridad de la noche, y aprovechando el velo nupcial que cubría el rostro de la novia, entregó a Lea, su hija mayor, en lugar de Raquel.
Jacob solo descubrió la verdad a la mañana siguiente, sintiéndose traicionado por quien había confiado. Labán, con la frialdad de un negociante, justificó su acción diciendo que en su tierra no se casaba a la hija menor antes que la mayor. Ofreció entonces a Raquel como esposa a cambio de otros 7 años de trabajo. Jacob, atrapado entre el deseo y la obligación, aceptó. Así, en una semana, Jacob se encontró casado con 2 hermanas, Lea, la mujer de ojos tiernos pero menos amada, y Raquel, la amada por la que había trabajado 14 años de su vida. Esta rivalidad entre hermanas marcaría los años siguientes. Lea, consciente de que Jacob prefería a Raquel, buscó ganar su afecto a través de la maternidad. Dio a luz a Rubén, Simeón, Leví y Judá, hijos que llevaban en sus nombres la esperanza de ser finalmente valorada. Raquel, por su parte, sufría al ver que su vientre permanecía vacío. En un acto de desesperación, entregó a su sierva Bilhá a Jacob, siguiendo costumbres antiguas, y a través de ella nacieron Dan y Neftalí. No queriendo quedarse atrás, Lea hizo lo mismo con su sierva Zilpa, de quien vinieron Gad y Aser. La competencia entre las hermanas no terminó ahí. En un truque inusual, Raquel intercambió una noche con Jacob a cambio de unas mandrágoras que Rubén, hijo de Lea, había encontrado en el campo. Esa noche, Lea concibió de nuevo y dio a luz a Isacar y Zabulón. Finalmente, Raquel, tras años de angustia, recibió la gracia de concebir, dio a luz a José, el hijo que se convertiría en el favorito de Jacob, y años más tarde, en un viaje difícil, a Benjamín, cuyo nacimiento le costaría la vida. Mientras su familia crecía, Jacob también prosperó materialmente. Tras cumplir los 14 años de servicio por sus esposas, Labán le pidió que se quedara, pues había notado que la bendición de Dios reposaba sobre él. Jacob aceptó, pero esta vez negoció su salario. Pedía quedarse con todas las ovejas manchadas, moteadas y oscuras, y las cabras negras, consideradas menos valiosas. Labán, viendo una ventaja, aceptó, pero ese mismo día separó todos los animales con esas características y los puso al cuidado de sus hijos, lejos de Jacob. Sin embargo, Jacob usó su astucia. Con varas de álamo, avellano y castaño, hizo hendiduras en la corteza para crear patrones blancos y las colocó en los abrevaderos donde los animales se apareaban. Según las creencias de la época, esto influiría en el aspecto de las crías. Con el tiempo, los rebaños de Jacob comenzaron a multiplicarse con animales robustos y de pelaje variado, mientras que los de Labán se debilitaban. Este fenómeno, aunque atribuido por algunos a supersticiones, mostraba la mano de un Dios que honraba el pacto hecho con Jacob años atrás en Betel. La riqueza de Jacob pronto superó la de Labán, y esto generó resentimiento. Los hijos de Labán murmuraban, acusando a Jacob de haberles quitado lo que era de su padre. Incluso el rostro de Labán, antes amable, se tornó frío. Fue entonces cuando Jacob escuchó la voz de Dios diciéndole, «Vuelve a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo». Sin demora, reunió a sus esposas, hijos y rebaños, y partió en secreto mientras Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. 3 días después, Labán supo de la huida y salió en su persecución. Al cabo de 7 días, lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero la noche anterior, Dios se apareció a Labán en un sueño, advirtiéndole que no hablara a Jacob ni para bien ni para mal. Así, cuando se encontraron, Labán, aunque furioso, no pudo hacerle daño. En cambio, lo reprendió por haber huido sin despedirse y por llevarse sus ídolos familiares que Raquel había robado sin que Jacob lo supiera. Jacob, ignorante del hurto, permitió que Labán registrara sus pertenencias. Raquel, astuta, escondió los ídolos bajo la montura de su camello y se sentó sobre ellos, alegando estar en sus días de impureza para no levantarse. Labán no encontró nada, y Jacob, sintiéndose injustamente acusado, estalló en un discurso apasionado, recordando los años de servicio leal bajo un sol abrasador y noches heladas, y cómo Labán lo había engañado una y otra vez. Finalmente, Labán y Jacob hicieron un pacto.
Amontonaron piedras como testimonio de que ninguno cruzaría aquel límite con intenciones hostiles. Labán besó a sus hijas y nietos y partió para no volver. Jacob, por su parte, siguió su camino hacia la tierra prometida, pero ahora una nueva sombra se cernía sobre él. Tendría que enfrentar a Esaú, cuyo rencor aún podía estar latente. Con el corazón agitado por el recuerdo de la ira de Esaú, Jacob avanzó hacia el encuentro que tanto temía. Sabía que no podía evitar el reencuentro con su hermano, pero tampoco podía arriesgarse a perder todo lo que había construido. En un acto de prudencia, dividió a su familia y rebaños en dos campamentos, pensando que si Esaú atacaba uno, el otro podría escapar. Luego, envió mensajeros por delante con regalos abundantes para aplacar a su hermano: cientos de cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos. Cada grupo de animales fue enviado por separado, con la instrucción de que, al encontrarse con Esaú, dijeran: «Esto es un regalo de tu siervo Jacob, que viene detrás de nosotros». Mientras esperaba noticias, Jacob se quedó solo en la orilla del río Jaboc. La noche era densa, y en la oscuridad, sus pensamientos se mezclaban con el sonido del agua. Pero aquella no sería una noche cualquiera. Un hombre apareció de repente y comenzó a luchar con él. La pelea fue feroz, cuerpo contra cuerpo, hasta el amanecer. Jacob, aunque herido en la cadera, se aferró con una determinación inquebrantable. El hombre, al ver que no podía vencerlo, tocó la articulación de Jacob, dejándolo cojo para siempre. Sin embargo, Jacob seguía sin soltarlo. «No te dejaré ir a menos que me bendigas», exigió. El hombre accedió, pero no con una bendición común. Le cambió el nombre. «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Aquel nombre, Israel, significaba el que lucha con Dios, y marcaría la identidad de un pueblo entero. Al despuntar el alba, el hombre desapareció, y Jacob comprendió que había estado frente a algo divino. Llamó a aquel lugar Peniel, rostro de Dios, porque creyó haber visto a Dios cara a cara y sobrevivir. Con el sol ascendiendo, Jacob reunió fuerzas para seguir. Al orar, divisó a Esaú y sus 400 hombres. Con paso cojo pero firme, se adelantó y se postró 7 veces en el suelo, un gesto de sumisión total. Para su sorpresa, Esaú corrió hacia él, lo abrazó y lloró. El rencor de años se disolvió en un instante. Esaú, al ver la humildad de Jacob y los regalos, rechazó al principio los presentes diciendo: «Tengo suficiente, hermano mío. Guarda lo que es tuyo». Pero Jacob insistió: «He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, y has sido bondadoso conmigo». Esaú, conmovido, aceptó los regalos y propuso viajar juntos. Pero Jacob, precavido, alegó que los niños y los rebaños necesitaban avanzar despacio. Prometió reunirse con él en Seir, tierra de Esaú, aunque en realidad se dirigió a Sucot y luego a Siquem, en Canaán. Allí, Jacob compró un terreno y erigió un altar, reafirmando su conexión con la tierra prometida. Los hermanos no volvieron a vivir cerca, pero la paz entre ellos perduró. Esaú, por su parte, se estableció en la región montañosa de Edom, donde sus descendientes formaron un pueblo fuerte y guerrero. Jacob, ahora Israel, continuó su camino, pero las pruebas no habían terminado. Años más tarde, Jacob y Esaú se reunieron nuevamente para enterrar a su padre Isaac en Hebrón. Fue un momento de reconciliación final, donde las heridas del pasado quedaron selladas bajo el peso del tiempo y la pérdida. Jacob vivió hasta una edad avanzada, viendo cómo sus 12 hijos se convertían en patriarcas de tribus, y cómo José, tras ascender al poder en Egipto, salvaba a su familia del hambre. Al final de sus días, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos con palabras proféticas que anunciaban su futuro, y murió en paz, siendo llevado de vuelta a Canaán para descansar en la tumba de sus ancestros. Esaú, por su parte, murió rodeado de su propia descendencia, un pueblo que llevaría su legado de fuerza e independencia. Aunque sus caminos se separaron, ambos hermanos cumplieron un rol en el plan divino, uno como padre de un pueblo elegido y otro como padre de una nación que, aunque rival, recordaría siempre que la sangre compartida es más fuerte que el conflicto.
La historia de Jacob y Esaú no es solo un relato de engaños y rivalidad. Es un testimonio de que, incluso en medio de los errores humanos, hay espacio para la gracia. Es un recordatorio de que las promesas divinas no dependen de la perfección, sino de la persistencia de creer, luchar y, al final, reconciliarse. No olvides suscribirte para seguir explorando todas las historias y enseñanzas que nos deja la Biblia. Hasta la próxima.